Bendiciones, familia en las naciones y acá en Costa Rica que nos miran por medio del Facebook del Centro Mundial de Adoración. Es un gusto continuar una semana más por medio de esta vía para llevar esta escuela a las parábolas de Jesús. Como le comentamos el lunes anterior, iniciamos un tema que no pudimos concluirlo, queríamos desarrollarlo bien y entonces estaremos en este día desarrollando la segunda parte, la cual hemos mantenido el título, el tema que veníamos tratando: conocimiento sin revelación produce envanecimiento, y pusimos un fundamento la semana anterior acerca de cómo la sabiduría del hombre en sí misma, cuando saca a Dios de en medio, provoca caos, provoca consternación en la vida del ser humano y le impide mirar a Dios. Los misterios del reino no pueden ser entendidos por medio de la sabiduría humana, por medio de su propio conocimiento. No podemos pretender explicar a Dios en medio de nuestro propio raciocinio, sino que ocupamos la revelación que viene por el Espíritu Santo de Dios para poder conocer sus verdades y los misterios de su reino. Agradecemos que usted nos siga acompañando acá, agradecemos cada uno de los comentarios que usted nos ha ido compartiendo en las diferentes transmisiones. Estamos orando por las peticiones de aquellos que nos han puesto alguna petición, que nos han escrito. Estamos orando para que el Señor ponga su mano, para que Dios siga haciendo los milagros que Él sabe hacer. Y igualmente hoy le agradecemos si usted no nos ha indicado cuál es esa parábola de Jesús que usted más le llama la atención, que usted nos lo pueda escribir ahí en los comentarios para, si Dios lo permite, ya la próxima semana vamos a ver algunos conceptos más acerca de las parábolas. Veremos algunos detalles de las parábolas, las palabras que se usaron, cuántas manifestaciones de esta narrativa en parábolas hay, algunos detalles que queremos entrar ahí, pero posiblemente ya comenzaremos a ver algunas parábolas en detalle, de modo que puede usted indicárnoslo ahí en sus comentarios, porque al ser tantas, pues la escuela no nos permitirá estudiarlas todas quizá, pero vamos a tomar algunas para poder desarrollarlas en detalle. Y queremos entonces, para que nos alcance el tiempo en esta tarde, poder compartir con usted esta segunda parte del tema que veníamos desarrollando. Vimos cómo Jesús le dice a sus discípulos: ustedes que tan sinceramente me siguen, a ustedes que tienen una hambre y sed por conocer de Dios, por conocer el reino de mi Padre, Jesús les dijo: a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino, y por eso les puedo hablar en parábolas. Estamos en Mateo 13 del verso 10 al 16, que ha sido la base sobre la que iniciamos hace 2 semanas y que la retomamos cerrando la semana anterior. Y Jesús les decía precisamente que esa hambre que ellos tenían por Dios, por su reino, es lo que les permitía acceder a sus misterios. Pero Jesús les dice: más a ellos no les es dado conocer lo que ustedes van a conocer. Me llama poderosamente la atención, dijimos, esta declaración de Jesús, y nos lleva a preguntarnos: ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos otros a los cuales los misterios y la revelación de Dios no le estaba permitido? Y hablamos y dijimos: bueno, ellos resultan que eran estos fariseos. Este grupo de religiosos que, curiosamente, mi amado hermano, cuando usted ve las escrituras, iban ahí a donde Jesús estaba, llegaban detrás de Jesús. Usted ve que hay milagros y si casi siempre hay un fariseo que está observándolo. Hay un grupo de religiosos que está tratando de ver qué es lo que está pasando ahí. De modo que los fariseos seguían a Jesús. Estaban muy pendientes de en qué ciudad estaba. Estaban muy pendientes a cuál sinagoga iba. Estaban muy pendientes por cuál camino, por cuál calle se encontraba Jesús. Estaban ahí, y no precisamente con una buena intención. Estaban ahí no precisamente con un buen deseo. Estaban no precisamente queriendo conocer a Dios, sino todo lo contrario. Estaban intentando cómo poner un tropiezo, cómo poder acusar a Jesús de algo. Y cuando entonces analizamos por qué a unos les es dado conocer el reino de los cielos y por qué a otros no, la respuesta la encontramos
en las parábolas. La respuesta la encontramos por qué Jesús comenzó a enseñar con parábolas. Hasta ese momento, la mayoría de su enseñanza había sido de manera discursiva, de manera claramente expositiva, pero de un pronto a otro Jesús recurre a un elemento de parábola, a contar, a narrar de forma simple, sencilla, un hecho cotidiano para traer una verdad del reino. ¿Por qué Jesús hace esto? Y para poder comprenderlo, vamos a ir al capítulo 12 del libro de Mateo. Estábamos en el libro de Mateo, en el capítulo 13, donde Jesús habla el propósito de las parábolas. Pero vamos a ver ahora cuál es la razón que lleva a Jesús a tomar la decisión de usar esta narrativa. Y es que el capítulo 12 del libro de Mateo nos registra tres acontecimientos muy interesantes que nos explican el por qué Jesús comienza a hacer uso de las parábolas. Esos tres acontecimientos incluyen dos milagros portentosos. Dos milagros que venían a demostrar esa autoridad de Jesús, pero esos tres acontecimientos que le voy a hablar en esta tarde destacan no solamente por lo que Jesús hace, sino por el momento en que ocurren y por la reacción de este grupo de fariseos que en medio de esto ven una ocasión para atacar a Jesús. El primero de estos acontecimientos, usted lo puede estudiar luego en detalle ahí en su casa, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 12, los versos del 1 al 8, que es el momento en que Jesús iba caminando por un campo ahí con sus discípulos y ellos deciden, para saciar su hambre, tomar espigas, arrancar espigas para comer, pero resulta que ese era un día de reposo. Vea qué curioso, vea la atención que los fariseos le daban a Jesús, que dice que los fariseos se dan cuenta. Es decir, que no era que iba Jesús ahí con los 12 discípulos caminando ahí en las olas, esperando ahí llegar a un pueblo, sino que había gente observándolo. Y ven que los discípulos arrancan unas espigas y entonces le preguntan a Jesús que por qué los discípulos arrancaban espigas si eso no era permitido en el día de reposo. El hacer esta simple actividad, tomar una pequeña espiga de un campo para poder comer y saciar su hambre y saciar la necesidad que el hombre tenía en ese momento, era señalado por los fariseos como una falta gravísima. Los fariseos habían tomado una serie de dogmas religiosos y se los habían impuesto de forma condenatoria al pueblo judío referente al día de reposo. Si bien es cierto, Dios en su palabra, en uno de sus mandamientos, había dejado claro que el hombre debía reposar el séptimo día, que ningún trabajo de siervo o de sierva se haría en ese día de reposo, había un sentido en esto. Dice que Dios crea la tierra en 6 días y en el séptimo Él reposa no por necesidad de cansancio, sino que Él viene a admirar la obra que hizo y a tomar ese tiempo donde se iba a manifestar cómo Dios tomó cuidado del ser humano, cómo Dios 5 días antes prepara todo lo necesario para que el sexto día el hombre sea creado y que tenga a su disposición todo lo necesario para que tenga una vida plena. Y a causa de esto Jesús se detiene en el séptimo día, y no es este mi tema hoy, pero quiero señalarle un poquito al respecto. Dios se detiene al séptimo día a admirar esa obra, admirar ese hombre que Él había creado, que lo había llenado de todos los recursos, lo había rodeado de todas las posibilidades para que pudiera saciarse, para que pudiera vivir en una plena comunión con Él. Y Dios santifica a causa de esto ese séptimo día. Y Dios lo aparta como un día que el hombre dedicaría a Dios, pero como un día que señalaba un principio y era el reposo del hombre de todas sus cargas. Pues resulta que los fariseos, en lugar de rescatar ese principio, lo que hacen es imponer una serie de cargas, una serie de condenaciones sobre el pueblo. Y entonces es en ese contexto donde Jesús aparece con sus discípulos y los fariseos le dicen: mire, ustedes están quebrando el mandamiento.
Sin embargo, Jesús, en medio de esa situación, en medio de este acontecimiento, Jesús hace una de sus máximas declaraciones referente a la Torá judía. Y él dice: yo soy el día de reposo. Él les dice a los fariseos, cuando le cuestionan esto, él les dice: ustedes tienen que entender, su mente está tan envanecida, ustedes tienen tanto conocimiento, se jactan de tanto conocimiento, que la mente la tienen envanecida y no han podido mirar la revelación de Dios de que yo soy el día de reposo. Y entonces el libro de Mateo, capítulo 12, versos 7 y 8, dice la escritura: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los fariseos tenían conocimiento de la ley, pero su falta de revelación había provocado en ellos tal envanecimiento que no les permitía ni conocer a Dios ni entender el sentido real de la ley. Ellos tenían delante a Jesús, ellos tenían delante a Dios, pero no le reconocían ni le honraban como Dios. No lo habían mirado. Y no solo eso, sino que la misma ley les había sido totalmente enceguecida, oscurecida, y ellos creían que un dogma, ellos creían que una serie de imposiciones humanas era el cumplimiento de la ley, sin entender que el día de reposo, el verdadero Shabbat, era soltar las ataduras de los oprimidos, era saciar al que estaba necesitado, era traer refugio y consuelo al que se encontraba en medio de la adversidad. Los discípulos tenían fuerte conocimiento de la ley, pero no tenían un gramo de revelación. Jesús entonces aparece para traer esa revelación, no para los fariseos, porque su entendimiento estaba envanecido, entenegrecido, estaba su corazón. Pero Él viene a manifestarle a sus discípulos la verdad de un día de reposo, la verdad de lo que Dios quiso decir. Y eso provoca repudio entre los judíos y hace que comiencen a generar todavía más planes para ver cómo podían estorbarle a Jesús. El segundo elemento para avanzar, el segundo acontecimiento que se da en Mateo 12, se registra en los versos 9 al 14, en donde se narra la curación de un hombre que tenía una mano seca, y ya el corazón de los fariseos estaba maquinando tal maldad que dice la Biblia que le preguntan a Jesús: Jesús, ¿es lícito que se sane un hombre enfermo en un día de reposo? Vea qué fuerte, vea lo que la religiosidad provoca en la mente del hombre. Estos religiosos, estos fariseos eran capaces de impedirle, eran capaces de negar la posibilidad de un milagro a un hombre necesitado por aparentemente cumplir la ley, lo cual era un total envanecimiento humano. Pero como Jesús es la revelación de Dios, dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Como Él vino a manifestarle al hombre la verdadera gracia y misericordia de Dios, entonces Dios no tiene problema. Jesús no tiene problema. Y ante la pregunta de estos hombres, Jesús hace toda una explicación de cuál es el verdadero sentido de la ley y del día de reposo. Pero Jesús viene y sana este hombre. Ese milagro quedó rodeado de la intención nefasta de los judíos de poner un tropiezo a Jesús. Y entonces esta interpretación religiosa, carente de vida, carente de revelación, carente de verdad, esa interpretación religiosa del día de reposo que solo traía carga, muerte, condenación, destrucción, provoca que quede al desnudo la intención y la iniquidad que había en el corazón de los fariseos, al punto que ese milagro de Jesús confronta de tal forma esa vanidad, confronta de tal manera la soberbia que había en el corazón de estos hombres, que dice el libro de Mateo capítulo 12 verso 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vea qué fuerte. Estos hombres, aparentemente guardadores de la ley y custodios de la doctrina, custodios de la verdad,
planean y maquinan entre ellos cómo matar a Jesús, cómo destruirle. ¿Sería ese el verdadero sentido de la ley de Dios? Claro que no. Pero estos hombres estaban envanecidos en su propio razonamiento. Conocimiento sin revelación trae envanecimiento, vanidad, orgullo, soberbia. Y eso tendrá como resultado la caída. Entonces, devolviéndome un poco para que usted me pueda seguir ahí, antes de que en Mateo 13 Dios comience a enseñar por parábolas y le explique a los discípulos cuál es el sentido real del uso de las parábolas, hay tres acontecimientos que anteceden ese capítulo. Uno, ya lo vimos, tenía que ver cuando los discípulos comen, arrancan espigas en el día de reposo. El milagro que se le hace a este hombre que tenía la mano seca también en el día de reposo. Y hay un tercer milagro, un tercer hecho, perdón, un segundo milagro, un tercer suceso que se registra en Mateo 12, 22. Y es que dice que en ese momento en que Jesús le traen a él o viene a Jesús un hombre que estaba endemoniado y a causa de esto era ciego y mudo. Jesús se acerca al hombre, le traen a este endemoniado y Jesús rompe esas cadenas. Jesús trae libertad sobre él. El hombre comienza a mirar, el hombre comienza a hablar. Y yo imagino, mi amado hermano, la condición de ese hombre, aunque Mateo no lo describe ampliamente, pero dice que a causa de ese milagro la gente queda tan atónita que comienzan sí a preguntarse: ¿será que verdaderamente este es el hijo de David? Esa expresión, el hijo de David, era una alusión directa a Jesús como el Mesías prometido. Ellos empiezan a preguntarse: ¿será este el Mesías que tanto hemos anhelado? Pero resulta que ante ese milagro, ante esa demostración del poder de Dios que radicaba en Jesús, que moraba en Jesús, ante esa evidencia de la gloria de Dios que estaba en Jesús, los fariseos se sienten amenazados una vez más ante la posibilidad que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías. Y entonces estos hombres que sabían que eso les hacía tambalear su posición, estos hombres que entendían que su sistema religioso estaba en riesgo, que por lo tanto su nivel de influencia y de autoridad en el pueblo estaba en riesgo a causa del poder y de los milagros de Jesús, se atreven a blasfemar de una forma tal que dicen que esos milagros de Jesús no son resultado de Dios, sino que eran obra de Belcebú, que eran obra de Satanás. Vea qué fuerte, vea hasta dónde llega ese envanecimiento de la mente a causa de la letra, a causa del conocimiento, que estos hombres están frente a Jesús. Ellos están ahí, están mirando el milagro. Ellos están viendo lo que Jesús ha hecho. Ellos saben que solo Dios podría hacer tales milagros. Pero aún así, mirando la gloria de Dios en acción manifestada, se atreven a negarla. Se atreven a decir que ese no es Dios. Se atreven a decir que eso no proviene de Dios y niegan la efectividad de la verdad, del poder de Dios. Mi amado hermano, habíamos leído cómo el Salmo 14 nos enseña que el necio dice: en su corazón no hay Dios. El envanecimiento de estos hombres que se creían maestros de la ley, que creían que ellos conocían toda la ley de Moisés, que le habían dado la interpretación a su gusto como ellos habían querido, se envanecieron de tal manera que cayeron en necedad y viendo delante de ellos a Dios, se atreven a negar la existencia de Dios, diciendo que Jesús no hace milagros por Dios, sino que era por el demonio. Qué fuerte, mi amado hermano. Porque hoy en día ese patrón se sigue repitiendo una y otra vez. Hoy en día seguimos viendo cómo gente se niega a aceptar que la solución del hombre hoy es Jesús y procuran seguir dogmas, corrientes humanas que lo único que hacen es agravar el problema del ser humano. Los fariseos tenían el conocimiento, los fariseos tenían la letra.
Ellos habían escuchado a cabalidad la ley y los profetas, habían visto muchas interpretaciones, daban una serie de interpretaciones, pero ese conocimiento lo habían convertido en religiosidad. Y a causa de ese conocimiento enaltecido, su razonamiento ya no tenía posibilidad de mirar a Jesús, de reconocer en él al Hijo de Dios, sino que se mantienen y procuran negarlo para buscar su destrucción. Se cumple en estos hombres aquello que habíamos leído: profesando ser sabios, se hicieron necios. Posiblemente Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, tiene muy claro esta situación y dice que aquellos hombres que profesan ser sabios en sí mismos terminan haciéndose necios, tal como estos hombres, tan sabios en la ley, tan entendidos en la letra, que son incapaces de reconocer y de darle a Dios la gloria debida a su nombre. Me devuelvo un momento, mi amado hermano, al pasaje en Romanos 1:20, que lo leímos. El verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estos fariseos están frente a Jesús, ven las obras que solo Dios puede hacer, pero no le glorifican como a Dios, no le reconocen su deidad. Por el contrario, le señalan que es un demonio. Profesando, se hicieron necios, tal como Pablo lo declaró en el libro de Romanos, cumpliendo así el salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y es precisamente, mi amado hermano, en ese contexto donde los fariseos seguían a Jesús para acusarle, para buscar la forma de destruirle, que Jesús entonces cambia el método de enseñanza y le dice a sus discípulos: voy a hablar ahora por parábolas, porque a ustedes, los que tienen hambre y sed de justicia, ustedes serán saciados por medio de la revelación de la palabra de mi Padre, pero a ellos no les ha sido dado conocer esos misterios. Después de esas cosas que le mencioné, que se narran en Mateo 12, Jesús comienza a hacer uso detallado de las parábolas para enseñar, para que de esta forma los fariseos, que se mezclaban entre la multitud no para aprender de él, no para recibir la misericordia de Dios, sino buscando ocasión para señalarles, no tuvieran acceso a la revelación de las verdades del reino. Jesús enfatiza esta verdad en esos pasajes de Mateo 13 con los que iniciamos. Quiero leerle de nuevo el versículo 12 y 13 del libro de Mateo, que dice Jesús hablando acerca del propósito de las parábolas: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Los fariseos no tenían entendimiento de las verdades del reino. Habían convertido la verdad y la ley de Dios en dogmas de hombres para imponer cargas y condenar hacia el pueblo. Ellos se jactaban de su doctrina, ellos se jactaban de su enseñanza. Los fariseos, los escribas, que era la élite, diríamos, que se jactaba de su enseñanza. Estos fariseos tenían su orgullo y su vanidad en su doctrina y en su enseñanza, pero no teniendo revelación del reino a causa de la dureza de su corazón. Lo único que tenían, la enseñanza de la letra, les fue quitada también al comenzar Jesús a enseñar por parábolas. Cuando Jesús dice ahí en el verso 13, que en el verso 12, perdón, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, está diciéndole a los discípulos: ustedes que teniendo esa hambre, ustedes que teniendo ya esa revelación de que soy el Hijo de Dios, a ustedes teniéndola, se les va a añadir todavía más revelación, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. Los fariseos lo único que tenían era la letra. Lo único que tenían era jactancia en su enseñanza, y eso por medio de las parábolas les estaba siendo quitado. Ya no iban a recibir sermones,
Ya no iban a recibir interpretaciones o menciones de la ley o de los profetas. No, a partir de ese momento Jesús comienza a usar parábolas, comienza a usar figuras comunes, simples, para por medio de ellas dar las verdades del reino. De modo que ni siquiera los fariseos, a causa de la dureza de su corazón, iban a poder tener acceso a la enseñanza. A lo único, lo poco que tenían, también les era quitado. Vemos entonces, y cierro con esto, que las parábolas tenían un doble propósito. Por un lado, llamar a aquellos que con un corazón sincero deseaban aprender los misterios de Dios, los cuales al ser presentados de una forma simple eran recibidos con pasión. Pero esta simplicidad no venía de la enseñanza en sí, sino que esa simplicidad venía que el Espíritu Santo por medio de Jesús estaba hablando y enseñando a estos que tenían hambre de Él. Pero por otro lado, las parábolas venían a velar, a esconder la verdad de las mentes religiosas que se habían envanecido en sí mismas por su conocimiento adulterado de la ley de Dios. Mi amado hermano, ese era el propósito de las parábolas. Y era necesario ponerle este fundamento, que pusiéramos en nosotros este fundamento, para que no veamos las parábolas como solamente historias que bonitas, sencillas, cortas, que a Jesús se le ocurrió un día enseñar. No, Jesús utiliza esto para quebrar, para doblegar esa soberbia, para hacerle entender a los sabios que eran necios, pero para hacerle entender a los simples que Dios los había escogido para revelarles el reino. Pablo resumió esta idea en 1 Corintios 2 del 6 al 8 de una manera muy maravillosa. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dios avergonzó la sabiduría del hombre. No podremos conocer a Dios por medio de nuestra mente carnal, pero por medio del Espíritu Santo, Él viene a revelarnos todas las cosas. Y las parábolas fueron precisamente la clave. Por eso habíamos leído, estudiado en la primera clase, como el libro de Oseas 12:10 dice que Dios habló por los profetas por medio de parábolas, porque las parábolas son una llave que va a traer revelación, y esa revelación hará que el conocimiento cobre vida, que el conocimiento nos sacie, que el conocimiento nos acerque a Dios y que el conocimiento nos permita mirar la gloria de Dios, la cual estaba manifestada desde el inicio de los tiempos en todo lo creado. Las cosas invisibles de Dios fueron reveladas por medio de las cosas visibles de la creación. Por eso Dios usa ejemplos como el de dos hermanos. Por eso Dios usa ejemplos como el de una oveja que se pierde. Por eso Jesús usa ejemplos como el de una mujer viuda que va donde un juez día a día a buscar sustento. Por eso Jesús usa ejemplos como una levadura para hablar acerca del reino, como una semilla de mostaza para traer una revelación de la fe del reino de los cielos. Por eso Jesús recurre a ese elemento, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fueron claramente reveladas desde la creación del mundo. Mi amado hermano, medite en esta palabra. Métase a los evangelios, vaya a las parábolas y pídale al Espíritu Santo que traiga un tiempo de frescura, de verdor, un nuevo tiempo diría yo, de expansión en su palabra, en la revelación de su palabra. A partir de la próxima semana vamos a empezar ya a ver algunas parábolas, vamos a ver, como le decía, algunos conceptos relacionados, algunos detalles interesantes sobre las parábolas, y vamos a ver qué era lo que Dios nos quería enseñar por medio de ese valioso instrumento como lo son las parábolas.
Le bendigo, mi amado hermano. Siga ahí comentándonos. Comparte esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos, puedan ser edificados. Pónganos sus peticiones de oración semana a semana. Aunque no las comentemos acá o no haya tiempo de orar por acá en la transmisión, semana a semana estamos orando por esas peticiones. Le damos gracias por sus saludos, por todos esos que siempre se conectan con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que esta escuela esté siendo de edificación. Pónganos ahí sus comentarios, háganos saber qué le ha parecido hasta el momento y coméntenos si tiene alguna duda o pregunta. Que el Señor le bendiga y siga tanto a todas las transmisiones, las diferentes escuelas que por medio acá del Facebook del Centro Mundial de Adoración hacemos llegar hasta ustedes. Bendiciones para todos.